Cerebelo. El cerebelo, con sus células nerviosas, representan el 50% de todas las neuronas del encéfalo. Representa el 10% del volumen, recibe cerca de 200 millones de fibras aferentes, tiene un peso de 150 gramos, sus dimensiones son 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto, 6 centímetros su diámetro antero-posterior. Su superficie está fruncida, por lo tanto, en longitud mide 120 centímetros por 17 centímetros de ancho. Ocupa la fosa posterior junto con el bulbo y la protuberancia. Está separado de los lóbulos occipitales por la tienda del cerebelo. Situado por detrás del bulbo y de la protuberancia, cubre totalmente el cuarto ventrículo. Se proyecta al tronco cerebral a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Actúa en la sinergia muscular, tono muscular y el equilibrio de la persona. Tiene la forma de una mariposa con las alas extendidas. Presenta una vermis en la parte central y las alas laterales en los hemisferios. Tiene 3 caras: cara superior o cerebral, cara inferior occipital, cara anterior o ventricular. Tiene surcos transversales que son responsables de la segmentación cerebelosa del arcel. Presenta surcos transversales en todas sus caras. Cara superior del cerebelo. Presenta una eminencia media que es el vermis, cuyo extremo anterior se llama língula y el extremo posterior folium. A los lados, una superficie plana, los hemisferios cerebelosos. El vermis tiene la apariencia de un techo de 2 aguas. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial. El seno recto discurre medialmente en la tienda del cerebelo y en esta zona que le corresponde al vermis. Esta cara se relaciona con la cara inferior de la tienda del cerebelo y los lóbulos occipitales del cerebro. Cara inferior u occipital. La cara inferior u occipital tiene una depresión media, que es la cisura media o vallécula del cerebelo. El vermis inferior en el extremo anterior contiene al nódulo, una prominencia alargada, la pirámide, y un extremo posterior, el túber. Los hemisferios cerebelosos son convexos, que se adaptan a las fosas occipitales. Las amígdalas son 2 formaciones que tienen surcos que la delimitan. La escotadura medial se relaciona con la hoz del cerebelo. Cara anterior. Forma parte estructural del cuarto ventrículo y se une con los pedúnculos cerebelosos. El cuarto ventrículo se extiende hacia arriba con la língula y el velo medular superior o válvula de Bussens. Hacia abajo presenta el nódulo. Del nódulo se extiende una membrana llamada válvula de Tarín o velo medular inferior, que llega hasta el flóculo, que está hacia la parte lateral de esta cara anterior del cerebelo. Relaciones del cerebelo. Superior, con los hemisferios cerebrales a través de la tienda del cerebelo. Inferior, la fosa craneal posterior en la línea media se relaciona con la hoz del cerebelo. Lateral, con las fosas craneales posterior. Anterior, tronco del encéfalo con el bulbo raquídeo y la protuberancia a través del cuarto ventrículo. La superficie
del cerebelo está atravesado por gran número de surcos, todos orientados transversalmente. Sobre la vermis del cerebelo hay surcos curvos, concéntricos, y también en la vallécula del cerebelo. Los surcos de profundidad variable dividen al cerebelo en lóbulos, lobulillos, láminas, laminillas, los cuales constituyen la división de la superficie del cerebelo. Surcos de la superficie del cerebelo. Surco primario, situado en la cara superior, limita el lóbulo anterior formado por la língula, el culmen y el lobulillo cuadrado. Surco horizontal. Pasa muy cerca al borde circunferencial. Recorre hacia adelante para terminar a cada lado del flóculo. Surco posterolateral. Aísla el lóbulo flóculo nodular. El nódulo se ubica encima del vermis y los flóculos están lateralmente. Otros surcos de la superficie del cerebelo. Fisura precentral. Se ubica anterior al lóbulo central. Fisura postcentral. Se ubica detrás del lóbulo central. Fisura prima o primaria. Se ubica detrás del culmen. Fisura postclival. Se ubica detrás del declive. Fisura horizontal. Se ubica detrás del folium. Fisura prepiramidal. Se ubica detrás del tuber. Fisura secundaria. Se ubica detrás de la pirámide. Y fisura úbulo-nodular se ubica detrás de la úvula. Segmentación periférica y su división filogénica. La superficie del cerebelo tiene surcos transversales de diversas profundidades y extensión, el cual permite una clasificación filogénica y una clasificación según Larsell. La clasificación filogénica divide al cerebelo en 3 lóbulos: anterior, posterior y flóculo nodular. La clasificación de Larsell se sistematiza en lóbulos y lobulillos. Clasificación filogénica. El cerebelo se divide en 3 lóbulos: lóbulo anterior, lóbulo posterior inferior y lóbulo flóculo nodular. Lóbulo anterior. Puede verse sobre la superficie anterior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por un surco o fisura en forma de V llamado surco primario. Entonces, todo lo que está por delante del surco primario es el lóbulo anterior. Lóbulo posterior. Es la porción más grande del cerebelo. Se ubica entre el surco primario y el surco posterolateral o surco úbulo-nodular. Lóbulo flóculo nodular. El surco posterolateral separa el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular, que se localiza en la cara inferior. Vemos el lóbulo flóculo nodular coloreado de rojo. Segmentación del cerebelo según Larsell. Esta segmentación de este autor indica que hay láminas y laminillas en la parte media y en las partes laterales. Es así que en la parte media tenemos la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber, la pirámide y la úvula. Y mucho más atrás el nódulo. Hacia los costados tenemos alas lobulillo central, lobulillo cuadrilátero anterior, lobulillo cuadrilátero posterior, lobulillo semilunar superior,
lobulillo semilunar inferior, lobulillo digástrico, amígdala y flóculo. Esa segmentación periférica y subdivisión filogénica está en el cuadro siguiente. Lóbulos, tenemos 3 lóbulos: anterior, posterior y lóbulo flóculo nodular. En el sector vermiano tenemos la língula, lobulillo central y el culmen. En el sector hemisférico tenemos alas del lóbulo central, lobulillo cuadrilátero anterior. En el lóbulo posterior tenemos en la parte vermiana el declive, el folium, el tuber, la pirámide y la úvula. En el sector hemisférico tenemos lobulillo cuadrilátero posterior, lobulillo semilunar superior, lobulillo semilunar inferior, lobulillo digástrico, amígdala o tonsila. Y el lóbulo flóculo nodular en el sector vermiano contiene el nódulo y en el sector hemisférico el flóculo. El lóbulo anterior filogénicamente corresponde al paleocerebelo y contiene los núcleos del cerebelo que se llaman globoso y emboliforme. El lóbulo posterior se conoce como el neocerebelo y contiene al núcleo dentado, y el paleocerebelo a los globos emboliforme. El lóbulo flóculo nodular se llama el arquicerebelo y contiene los núcleos del techo o fastigial. Entonces el paleocerebelo regula el tono muscular y el control postural. El arquicerebelo mantiene el equilibrio, el control de los movimientos de los ojos. El neocerebelo modula la actividad voluntaria y tiene memoria procedimental. Áreas funcionales de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa se divide longitudinalmente en 3 áreas funcionales. La zona del vermis, que influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, el cuello, los hombros, el tórax, el abdomen y las caderas. La zona intermedia del hemisferio cerebeloso, este área controla los músculos de las partes distales de las extremidades, sobre todo las manos y los pies. Y la zona lateral de cada hemisferio cerebeloso está vinculada con el planeamiento de los movimientos secuenciales de todo el cuerpo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. Anatomía interna del cerebelo. La anatomía interna del cerebelo, vemos ahí un corte del cerebelo y vemos que contiene una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris contiene la corteza cerebelosa y los núcleos cerebelosos. La corteza cerebelosa es un manto de sustancia gris de 1 milímetro de espesor. Tiene en su superficie muy extensa, 500 centímetros cuadrados, gracias a los numerosos pliegues y circunvoluciones que presenta. Tiene 3 capas: una capa superficial o molecular, una capa media o Purkinje y una capa profunda o también llamada granulomatosa. La capa superficial o molecular está conformada por neuronas de células estrelladas superficiales y células estrelladas profundas o en cesto. La capa media o de Purkinje es delgada y contiene neuronas de Purkinje cuyos axones son los efectores de la corteza. La capa granulomatosa o profunda tiene abundantes células pequeñas, multipolares o granulosas. Sus axones se dividen en T conformando fibras paralelas. Núcleos del cerebelo. La sustancia gris del cerebelo se ubican
en plena sustancia blanca son estos núcleos en número de 4. 1. Núcleo dentado o lateral del cerebelo. 2. Núcleo emboliforme o interpósito anterior. 3. Núcleo globoso o interpósito posterior. 4. Núcleo del fastigio o medial del cerebelo. Núcleo del techo o fastigial está en relación con el lóbulo flóculo nodular. Está situado en la parte media y anterior del cerebelo. Son dos masas grises con grandes dientes en la parte posterior, a manera de una planta de pie. Recibe fibras aferentes del lóbulo flóculo nodular. Envía fibras eferentes que van hacia la formación reticular y al núcleo vestibular. Núcleo globoso. Es un núcleo redondeado, situado entre el núcleo fastigial y el núcleo emboliforme. Núcleo emboliforme. Tiene la forma de una coma. Es una lámina delgada plegada en forma de coma. Sus fibras aferentes vienen de la corteza neocerebelosa y sus fibras eferentes salen al tálamo y al núcleo rojo. Núcleo dentado u olivares cerebelosos. Tiene la forma de una U. Es una lámina plegada en forma de una U. Sus fibras aferentes vienen de la corteza neocerebelosa y sus fibras eferentes van al tálamo y al núcleo rojo. Sustancia blanca. Anatomía interna de la sustancia blanca del cerebelo. Está constituida por dos fibras. Se proyectan a la corteza cerebelosa con fibras musgosas y trepadoras, y de la corteza van a los núcleos centrales por axones de las neuronas de Purkinje. Los pedúnculos cerebelosos forman parte de la sustancia blanca que van al cerebelo. La sustancia gris rodea como una capa delgada a los lobulillos, lóbulos, láminas y laminillas. En una imagen vertical de este cerebelo, nosotros vemos que la sustancia blanca tiene una disposición arborescente, al cual se le ha llamado árbol de la vida. Conexiones del cerebelo. Conexiones del arquicerebelo o cerebelo vestibular. El arquicerebelo es el más antiguo de toda la estructura cerebelosa. Está representado por el lóbulo flóculo nodular, que correspondería a la porción más primitiva del cerebelo. En el ser humano está poco desarrollado. La función que desempeña está relacionada con el equilibrio y movimientos relacionados con la posición de la cabeza en el espacio y los movimientos oculares. Conexiones del arquicerebelo vestibular. Fibras aferentes, fibras vestíbulo-cerebelosas directas. Las líneas de color rojo son neuronas que vienen del ganglio vestibular de Scarpa del oído y se proyectan a la corteza flóculo-nodular a través de la vía pedúnculo cerebeloso inferior. Fibras vestíbulo-cerebelosas indirectas. Línea de color lila. Nacen en el ganglio de Scarpa, hacen estación de relevo en la protuberancia a nivel de los núcleos vestibulares interno y externo, para luego dirigirse a la corteza flóculo-nodular por parte interna de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Fibras eferentes. Fascículo fastigio bulbar directo. Se origina en el núcleo fastigial o del techo del cerebelo, sigue a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores para terminar conectándose con los núcleos vestibulares y sustancias reticulares del bulbo raquídeo,
protuberancia y núcleos de los pares craneales tercero, cuarto, sexto, séptimo, décimo y onceavo par craneal. Fascículo fastigio vulvar cruzado. Se origina en el núcleo fastigial o del techo, se entrecruza con su homólogo en el lado opuesto, sigue por el pedúnculo cerebeloso superior para terminar en el núcleo vestibular lateral, en la formación reticular y en los núcleos craneales motores tercero, cuarto, sexto, séptimo, décimo y onceavo par craneal. A través de las fibras vestíbulo-espinales y retículo-espinales, el cerebelo vestibular se conecta con la médula espinal. Significado funcional del arquicerebelo. Interviene en la sincronización de los impulsos del equilibrio, debido a su conexión con los núcleos vestibulares, conductos semicirculares, utrículo, sáculo, formación reticular y médula espinal. Entonces interviene en el mantenimiento del equilibrio y los movimientos de los ojos, de la cabeza y del cuello. Resumen de las conexiones del arquicerebelo, con sus fibras aferentes, fibras eferentes y su significado funcional. Conexiones del paleocerebelo o cerebelo espinal. El paleocerebelo es un regulador propioceptivo del organismo. Recibe información del estado de contracción y relajación de los músculos, posiciones articulares, hace ajustes necesarios para el mantenimiento del tono muscular en relación con las variaciones de la posición del cuerpo. Está relacionado con el tono muscular, que es el estado de semicontracción permanente de los músculos. Interviene en los movimientos asociados de postura y de locomoción a través de fascículos que viene de la columna de Clark, de la base del asta dorsal de la médula espinal, y la paraoliva vulvar guarda estrecha relación con la función del paleocerebelo. El paleocerebelo está constituido por el lóbulo anterior, la pirámide, la úvula del lóbulo posterior, los núcleos globosos y emboliformes del cerebelo. Fibras aferentes del paleocerebelo. Haz espinocerebeloso dorsal directo o de Fletching. Llega a la corteza paleocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior, desde el nivel de la médula espinal. Función: lleva impulsos propioceptivos inconscientes de los miembros inferiores. B. Haz espinocerebeloso ventral cruzado o de Gower. Lleva estímulos nerviosos procedentes de la médula espinal hasta la corteza paleocerebelosa a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Función: lleva información propioceptiva inconsciente de las extremidades inferiores y del tronco. Fibras aferentes. Haz cuneo-cerebeloso. Son fibras originadas en el núcleo cuneiforme accesorio del bulbo raquídeo. Alcanza la corteza por el camino de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Función: lleva impulsos propioceptivos inconscientes de los miembros inferiores y del cuello. Otras conexiones aferentes del paleocerebelo son conexiones retículo-cerebelosas, trigémino-cerebelosas, tectocerebelosos, olivocerebelosos y rubrocerebelosos. Conexiones eferentes del paleocerebelo. Fibras interpósito-rúbricas o cerebelo-rúbricas. Origen: núcleo interpósito del cerebelo. Sigue por los pedúnculos cerebelosos superiores, se cruza con su homólogo del lado opuesto en el mesencéfalo, para terminar en el núcleo rojo.
de donde se desprende el haz rubroespinal conectando el cerebelo con la médula espinal. Fibras interpósito-talámicas o cerebelo-talámicas. Nacen en los núcleos interpósitos del cerebelo. Suben y llegan al tálamo del lado opuesto por la ruta de los pedúnculos cerebelosos superiores. Paliocerebelo, significado funcional. Participa en el control del tono muscular postural por su acción en la regulación de la descarga gamma. Desde el punto de vista morfofuncional corresponde al vermis, ayudando a coordinar los movimientos del tronco y de las piernas. Es el regulador propioceptivo del organismo. Recibe información del estado de contracción y relajación de los músculos, posiciones articulares, hace ajustes necesarios para el mantenimiento del tono muscular en relación con las variaciones de la posición. Está relacionado entonces con el tono muscular, movimientos asociados, la postura y la locomoción. Resumen de las conexiones del cerebelo, conexiones aferentes, eferentes y su significado funcional. Neocerebelo es la porción más nueva y desarrollada, de aparición tardía en el desarrollo. Funciones de este lóbulo están relacionadas con la armonía, coordinación y metría de los movimientos. Regula la sinergia de las funciones de destreza y habilidades aprendidas, tales como tocar un instrumento musical, conducir a un vehículo, etc. El cerebro no se conecta directamente con el cerebelo, lo hace a través de los núcleos pontinos, donde se hace sinapsis, siendo enviadas las fibras a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Esta región recibe aferencias de la corteza cerebral, vía núcleos pontinos, vía núcleo olivar inferior, núcleos arcuatos y de la formación reticular. Conexiones del neocerebelo. El neocerebelo está constituido por el lóbulo posterior, declive, folium y tuber, excepto la pirámide y la úvula, el núcleo dentado. Se halla representado por la porción anterior del lóbulo posterior. Forma el circuito córtico-cerebelo-cortical. Fibras aferentes del neocerebelo. Fibras pontocerebelosas o musgosas. Van desde la protuberancia por fibras cruzadas que llegan a la corteza neocerebelosa, formando los pedúnculos cerebelosos medios. Representa a los axones de las neuronas del puente. Estas células son sometidas a las descargas efectuadas por la corteza cerebral a través de las fibras córtico-pontinas. Fibras oligocerebelosas o trepadoras. Se originan en el núcleo de la oliva vulvar. Previo entrecruzamiento, llegan a la corteza neocerebelosa por el pedúnculo cerebeloso inferior del lado opuesto. Fibras eferentes del neocerebelo. El estímulo originado en la corteza cerebelosa se proyecta al núcleo dentado para proseguir su camino a través de las siguientes fibras. Fibras olivorúbricas. Nace en la oliva cerebelosa. Van por el pedúnculo cerebeloso superior. Después de decusarse, sinapsan con las neuronas parvocelulares del núcleo rojo del lado opuesto. Fibras olivotalámicas. Se originan en el núcleo de la oliva cerebelosa, ascienden por los pedúnculos cerebelosos superior y llegan al núcleo ventral lateral del tálamo opuesto.
Neocerebelo, significado funcional. Interviene en la coordinación muscular, es decir, la sinergia muscular para que la postura sea correcta, en forma estática o dinámica de las extremidades, sobre todo superiores, relacionadas con la armonía, coordinación y distancia de los movimientos. Resumen de las conexiones del neocerebelo: fibras aferentes, eferentes y significado funcional. Pedúnculos cerebelosos. Las vías aferentes y oferentes que se conectan con el cerebro y la médula espinal usan los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son tres: pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes. Descienden al bulbo por los cordones posterolaterales. Pedúnculos cerebelosos medios, que van transversalmente hacia las paredes laterales de la protuberancia y desaparecen en el espesor del cerebelo. Pedúnculos cerebelosos superiores se dirigen a los tubérculos cuadrigéminos y desaparecen debajo de ellos, unidos transversalmente en la línea media por la válvula de Bussens. Vemos nosotros que estos pedúnculos cerebelosos llevan fibras aferentes y eferentes que conectan al cerebelo con el cerebro y la médula espinal a través de tres rutas bien grandes conocidas como pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos superiores, fibras aferentes. Lleva las fibras tectocerebelosas, as espinocerebelosa ventral o de Gower, trigémino-cerebelosa y rubro-cerebeloso. Fibras eferentes, fascículo fastigio bulbar cruzado, interpósito rúbricos, interpósito talámicas, cerebelo hipotalámicas, olivorúbricas y olivotalámicas. Los pedúnculos cerebelosos medios llevan las fibras pontocerebelosas. Los pedúnculos cerebelosos inferiores tienen como fibras aferentes al vestíbulo cerebeloso primario, vestíbulo cerebeloso secundario, as espinocerebeloso de Flesching, as cúneo cerebeloso, fibras reticulocerebelosas, fibras trigémino-cerebelosas y olivocerebelosas. Como fibras eferentes tiene al fascículo fastigio bulbar directo. Irrigación del cerebelo. El cerebelo está irrigado por tres arterias: cerebelosa superior, cerebelosa inferior y cerebelosa media. La arteria cerebelosa superior se origina en el tronco basilar e irriga la corteza cerebelosa superior, los núcleos profundos y los pedúnculos cerebelosos superior y medio. La arteria cerebelosa media se origina en el tronco basilar e irriga la región anteroinferior del cerebelo. La arteria cerebelosa inferior se origina de la arteria vertebral y irriga la parte posterior inferior del cerebelo, pedúnculos cerebelosos inferiores. Drenaje venoso cerebeloso. Todas las venas del cerebelo terminan por enviar la sangre a los senos venosos de la dura madre. Las principales venas que drenan la sangre del cerebelo son las venas superiores del cerebelo, que recogen la sangre de la porción lateral de la cara superior de los hemisferios cerebelosos y normalmente desembocan en el seno transverso. La vena superior del vermis recoge la sangre del vermis superior y desemboca en el seno recto a través de la vena cerebral interna o la vena cerebral magna o galeno. La vena precentral del cerebelo.
Recoge la sangre de la língula y del lobulillo central y desemboca en la vena cerebral magna. Las venas inferiores del cerebelo recogen la sangre de la porción lateral de la cara inferior de los hemisferios cerebelosos y desembocan en los senos transverso occipital y petroso superior. Vena inferior del vermis recoge la sangre del vermis inferior y desemboca directamente en el seno recto. Las venas petrosas recogen la sangre de la región del flóculo y desembocan en el seno petroso inferior o en el seno petroso superior. Muchas gracias por su atención.